Hoy quiero enseñarles a hacer una salsa para pastas, deliciosa, muy rápida y fácil de hacer, pero de la sencillez que tiene es exquisita. Salsa alla matriciana. Su origen viene de una pequeña localidad cerca de Lacio llamada Amatrice. Con el tiempo Roma adoptó esta salsa. ¿Por qué? Porque los pastores amatricianos iban a Roma a vender sus productos lácteos y veían que preparaban esa salsa, se fue metiendo y ya Roma quedó con esa salsa. Bueno, estos son todos los ingredientes a utilizar. Al final del vídeo y también en la pestaña de comentarios que se despliega, van a tener todos los ingredientes y sus cantidades. En realidad, en la receta original no se usa cebolla ni ajo. Vamos a dar comienzo. La receta va a ser para 2 personas. El guanciale vamos a cortar 2 rodajas más o menos de medio centímetro, que equivaldrían aproximadamente como a 200 gramos. Lo vamos a cortar en tiritas así. Ni muy grandes ni tampoco muy pequeños. Guanciale preparado, media cebolla. Y lo vamos a picar en pequeñito. Y luego los 2 dientes de ajo que vamos a pelar, nada más. Un golpecito para machacar, lo dejamos así entero. Comenzamos con la elaboración de la salsa. Ponemos una sartén a fuego medio, pero desde frío, para que vaya calentando poco a poco, y agregamos el guanciale. Y a medida que va calentando, para que la grasa se vaya disolviendo poco a poco, la vaya soltando. Después de 5 minutos que ha ido progresivamente calentando la sartén, ven cómo está cambiando de color el guanciale. Incluso la grasita se ve en algunas partes así transparente, y poco a poco se va disolviendo la grasa. Tenemos que dejarlo unos 15 minutos más o menos y se nos quede doradito, tostado. Cuando han pasado 10 minutos, ven cómo está ahora sí más tostadita, aunque está blanda, pero después se pone crocante y se enfriando. Entonces, faltando los últimos 5 minutos, vamos a colocar los 2 dientes de ajo para aromatizar. Seguimos cuidando porque el guanciale no hay que dejarlo quemar. Ya han pasado los 15 minutos, así que vamos a retirar el guanciale, porque ahora en esta grasa vamos a agregar la cebolla y la vamos a pochar. Una vez retirado el guanciale, vamos a agregar un poquito de aceite de oliva, es para evitar que la grasa se nos queme, y agregamos la media cebolla que habíamos picado pequeñita a un fuego medio para que se haga poco a poco. Va a estar así unos 10 minutos. No le he echado sal, como el guanciale va con sal, pues la grasita ya está salada. Después de los 5 minutos pochando la cebolla, quitamos el ajo. Bueno, ya como vi que ha pochado y se ha caramelizado, vamos con el peperoncino o cayena, como se conoce en España. Esto no es una salsa realmente picante, para darle un puntito. Pues ahí le vamos a dejar unos 3 minutitos para el siguiente paso. Vamos ahora a subir el fuego a medio alto y le agregamos el tomate. Vamos a esperar que comience a hervir. Por eso le hemos subido la temperatura, porque el tomate pues está frío en comparación a cómo estaba la cebolla. Bien, ya empezó a hervir. Así que ahora le vamos a bajar a medio bajo y le vamos a agregar ahora sí la sal, porque el tomate pues no llevaba nada. Un poquito. Después ya vamos revisando. Y la vamos a tener entre 10 y 15 minutos. Tenemos que cuidar que no se nos seque, pero sí que reduzca. Y demos tiempo a que el tomate se cocine, por supuesto mezclándose con el sabor de lo que ya le hemos puesto. Lo vamos a tapar y ahí se va a quedar sus 10 o 15 minutos. Estaremos chequeando. Fuego medio bajo. Después de 5 minutos que se nos está haciendo la salsa, recuerdan el guanciale, ¿verdad? Pues de este guanciale vamos a coger menos de la mitad, como un tercio. Y este lo vamos a picar pequeñito y regular. No hace falta que sea todos del mismo tamaño. Lo agregamos a la salsa. Ahí va el guanciale que habíamos picado. Y pimienta negra. Le agregamos una buena cantidad. Ya está en sus últimos 2 minutitos. ¿Ven? Se pone así espesita la salsa, pero con una concentración de sabores espectacular. Eso sí, por favor, la pimienta negra recién molida. Pues la salsa está lista. Ahora la ponemos aparte y vamos a hervir el agua. Ponemos una olla con abundante agua y cuando rompa a hervir es que le vamos a echar la sal. El agua rompió a hervir. Le agregamos sal
Y ahora viene la pasta. Nunca aceite, recuerden, no hace falta. Cuando recién la ponen, revuelven un poco y lo podemos hacer a través de la cocción unas 2 veces más, a mitad de tiempo y casi al final. El fabricante de esta pasta que estoy usando yo dice 14 minutos para que esté lista. Yo la voy a dejar 12. Quiero que esté al dente porque los 2 últimos o 3 minutos los vamos a hacer en la sartén con la salsa. Le hemos agregado 2 cucharones de agua. Y lo que queremos ahora, que a un fuego medio o medio bajo, dependiendo de su cocina, la cocina como caliente la de ustedes, pues tiene que ser una temperatura no muy alta. Y le hemos agregado más de la mitad del queso. Y lo que queremos es justamente que se nos ponga cremosita como está ahora. Miren, ¿ven cómo va espesando? Eso es lo que se llama la mantecatura. Pues ya está, apagamos y ahora le agrego un poquito más de queso y el guanciale que habíamos reservado y a mezclar. Oh, díganme si no se ve exquisito y huele bien. Vamos a servir. Miren qué delicia. Y esa salsa, cómo está de cremosita. Sus trocitos de guanciale, más quesito pecorino, eso sí, recién rallado siempre. Es el momento más difícil, sacrificio total. ¡Qué delicia! Lo importante es seguir los pasos al pie de la letra, pero es muy rápida esta salsa. Yo quiero que vean esto, como siempre les enseño. ¡Qué delicia! Y ahora a comer yo. De verdad, ¿cómo explicarles el sabor? Gracias Italia por regalarnos estos platos tan sencillos o con pocos ingredientes y tan ricos. ¡Mamma mía! ¿Qué más les puedo decir? Pues que lo hagan, que me pongan en los comentarios qué tal les ha parecido y por supuesto no dejen de ver Cocinando con Claudio. Al final del vídeo tienen toda la lista de los ingredientes con sus cantidades, al igual que la cajita que sale abajo del vídeo, la pestaña que despliega, ahí también lo pongo. Un beso muy grande y hasta la próxima en Cocinando con Claudio. ¡Adiós!